Hola, muchachos. Soy Diego Hernández, y llevo 10 años manejando para aplicaciones aquí en la Ciudad de México. La historia que les voy a contar esta noche, esta historia casi me cuesta la vida. Era un sábado por la madrugada, ya casi las 12 de la noche, cuando estaba a punto de cerrar mi turno. Llevaba trabajando desde las 6 de la tarde, había hecho buena lana, y solo me faltaba una carrera más para completar mi meta diaria. Ya saben cómo es esto, hermanos, un viaje más, siempre un viaje más. Fue entonces cuando recibí la solicitud que cambiaría mi vida para siempre, origen Plaza Garibaldi, destino Ciudad Satélite. Una carrera larga que me convenía perfectamente para terminar la noche con buenos ingresos. La Plaza Garibaldi a esa hora es un lugar particular. Los mariachis ya se están yendo, los turistas borrachos buscan cómo regresar a sus hoteles, y algunos locales siguen la fiesta en lugares que es mejor no mencionar. El ambiente siempre está cargado de música, alcohol, y esa energía nocturna que solo el centro histórico puede tener. Cuando llegué al punto de encuentro, vi a una pareja esperándome junto a la fuente. Ella era una morena de unos 22 años, con jeans ajustados que se le veían pintados, una blusa brillante color dorado que reflejaba las luces de los neons de los bares, y cargaba una mochila grande, de esas deportivas que usan los chavos para ir al gimnasio. Él era un tipo flaco, de estatura media, con una gorra de los Yankees calada hasta las cejas y una sudadera holgada color gris que le quedaba demasiado grande. Lo que más me llamó la atención fue que fumaba nerviosamente mientras miraba hacia todos lados, como si estuviera esperando que alguien lo siguiera. ¿Diego?, me preguntó la chava con una sonrisa que no me convenció del todo. Había algo en sus ojos, una frialdad que contrastaba con esa sonrisa forzada que me puso alerta desde el primer momento. «Somos Carla y Luis», dijo él subiéndose al asiento del copiloto sin esperar a que yo respondiera, mientras ella se acomodaba en el asiento trasero. «Vamos a casa de mi tía en Satélite, se nos hizo tardísimo y ya no hay metro». El olor que invadió mi coche en cuanto se subieron era una mezcla rara, alcohol barato, perfume de imitación, y algo más que no pude identificar en ese momento pero que me incomodó. Era como el olor del miedo mezclado con adrenalina. Luis ajustó la gorra y me dio una dirección específica en Satélite, Circuito Poetas, cerca del Mercado San Martín. Una zona que yo conocía bien, de clase media, casas pequeñas, calles tranquilas. Nada fuera de lo normal. «Perfecto, nos vamos», les dije mientras configuraba el GPS y salía de la Plaza Garibaldi rumbo al Paseo de la Reforma. El tráfico nocturno del sábado siempre es impredecible en el DF, puede estar completamente vacío o completamente saturado dependiendo de los eventos y las fiestas. Y muchachos, si están curiosos por saber por qué esta carrera casi me cuesta la vida, dejen un like que me ayuda mucho con el algoritmo, y quédense hasta el final porque lo que pasó después es la experiencia más intensa que he vivido en mis 10 años como conductor. Les juro que van a quedarse pegados a la pantalla. Durante los primeros 5 minutos del trayecto, todo parecía normal. Carla iba revisando su celular, Luis miraba por la ventana, y yo manejaba tranquilo escuchando mi música norteña a bajo volumen. Pero hermanos, cuando llevas tanto tiempo haciendo este trabajo, desarrollas una especie de sexto sentido para las situaciones raras. Y había algo definitivamente raro en estos dos. Mientras manejaba hacia el Paseo de la Reforma, empecé a observar más detenidamente a mis pasajeros por el espejo retrovisor. En 10 años de hacer esto, uno aprende a leer a las personas, a detectar cuando algo no cuadra, cuando las historias no coinciden con las actitudes. Carla, la chava, no dejaba de revisar su celular, pero no estaba en redes sociales como hacen la mayoría de las muchachas de su edad. Estaba viendo algo que la tenía concentrada, seria, como si estuviera revisando un plano esperando instrucciones importantes. Cada vez que le llegaba un mensaje, sus ojos se iluminaban con una intensidad que me incomodaba. Luis, por otro lado, no había dejado de tocar algo en el bolsillo derecho de su sudadera. Era un movimiento nervioso, repetitivo, como cuando alguien está ansioso y necesita mantener las manos ocupadas. Pero no era como cuando la gente toca las llaves o las monedas. Era diferente. Más cuidadoso, más deliberado. «¿Hace mucho que manejan para las aplicaciones?», me preguntó Carla de repente, rompiendo el silencio que se había instalado en el coche. «10 años ya», le respondí. Empecé cuando apenas salieron Uber y Didi en México.
He visto de todo en estos asientos, créamelo. ¿De todo como qué? Preguntó Luis con un interés que me pareció extraño. No era curiosidad normal, era como si estuviera evaluando qué tanto sabía yo sobre situaciones peligrosas. Pues ya sabe, de todo un poco. Borrachos, infieles, gente que llora, gente que celebra, ejecutivos, estudiantes, turistas perdidos. Esta ciudad está llena de historias, hermano. Y nunca le ha pasado nada malo, insistió Carla, recargándose hacia adelante desde el asiento trasero. Esa pregunta me prendió los focos rojos internos. ¿Por qué querían saber específicamente sobre experiencias malas? Los pasajeros normales preguntan sobre el tráfico, sobre la ciudad, sobre el trabajo en general. No sobre situaciones peligrosas. No, la verdad no, mentí conscientemente. La gente de la ciudad es buena onda en general. La verdad era que sí me habían pasado cosas feas. Una vez me robaron el celular en Nesa, otra vez un borracho me vomitó todo el coche, y hace 2 años unos chavos trataron de bajar sin pagar después de una carrera larga. Pero algo me decía que no debía contarles esas historias a estos dos. Cuando llegamos al Paseo de la Reforma, nos topamos con algo que no esperaba, un accidente justo a la altura del Ángel de la Independencia. 3 carriles completamente bloqueados, patrullas con las torretas encendidas, ambulancias, grúas, el caos típico de los accidentes nocturnos en avenidas principales. Va a estar así como 1 hora, les dije ajustando el espejo retrovisor para verlos mejor. ¿Quieren que tome otra ruta o esperamos? Satélite está lejos, y por las calles internas nos vamos a hacer más tiempo, pero al menos avanzamos. No, esperemos, dijo Luis rápidamente. No tenemos prisa. Esa respuesta me extrañó. ¿Recuerdan que habían dicho que se les había hecho tardísimo para llegar a casa de la tía? ¿Por qué ahora de repente no tenían prisa? Fue entonces cuando comencé a notar detalles que me pusieron más nervioso. Luis bajó la ventanilla y tiró la colilla de su cigarro, pero cuando lo hizo, vi que se levantó ligeramente la sudadera y alcancé a ver un bulto en su cintura. No era su cinturón. Era algo más. Carla, mientras tanto, había sacado su celular otra vez, pero esta vez lo sostenía de una manera extraña, como si estuviera grabando algo o tomando fotos sin que nos diéramos cuenta. ¿Ya le hablaste?, le susurró Carla a Luis, pensando que yo no los escuchaba por el ruido del tráfico y las sirenas de las ambulancias. Todavía no, déjame que nos alejemos más del centro, respondió él en voz tan baja que apenas pude escucharlo. Mi instinto de supervivencia, ese que había desarrollado después de 10 años recorriendo todos los rincones de esta ciudad a todas horas, se activó completamente. En esta chamba aprendes a leer las señales, a detectar cuando algo no está bien, cuando las personas no son lo que dicen ser. La mochila de Carla tenía una forma extraña. No era redonda como las mochilas normales donde la gente lleva ropa o libros. Era más alargada, con bultos irregulares, como si llevara herramientas o otras cosas. Luis no había dejado de tocar ese algo en su bolsillo derecho, y ahora que estábamos detenidos en el tráfico, pude observar mejor sus movimientos. No era nerviosismo normal. Era como si estuviera verificando que algo siguiera ahí, que algo estuviera listo para usar. ¿Ustedes son hermanos o novios?, les pregunté tratando de sonar casual, pero en realidad quería obtener más información sobre ellos. Primos, respondió Carla rápidamente, pero Luis la volteó a ver con una expresión que claramente decía, ¿por qué dijiste eso? Esa mirada me confirmó que estaban mintiendo. Si fueran realmente primos, no habría necesidad de ponerse de acuerdo en la historia. Las mentiras improvisadas siempre se notan cuando llevas años escuchando historias de todo tipo de gente. ¿Y a qué se dedican?, seguí preguntando, tratando de mantener la conversación ligera mientras mi mente trabajaba a 1000 por hora analizando la situación. Estudiamos, dijo Luis. En la UNAM. Psicología ella, yo ingeniería. Pero Carla no asintió cuando él dijo psicología. De hecho, pareció sorprendida por esa respuesta. Otra mentira. Otra señal de alarma. El tráfico seguía completamente detenido. Los paramédicos estaban atendiendo a alguien en el asfalto, los policías dirigían lo poco de tráfico que podía pasar por el carril de emergencia, y nosotros estábamos ahí, atrapados en mi coche, en una situación que cada minuto se sentía más peligrosa. Oigan,
¿De qué zona de satélite son?, les pregunté. Yo conozco bien por ahí, tengo familia en Tlalnepantla. De la zona de las torres, respondió Carla, pero nuevamente Luis la miró con esa expresión de ¿por qué estás dando detalles? El problema es que no hay ninguna zona de las torres en satélite. Hay torres de satélite, que es una zona comercial, pero nadie que viva ahí diría zona de las torres. Era evidente que no conocían el área para nada. Ah, cerca del centro comercial Mundo E, les pregunté, poniendo una trampa. Sí, exacto, dijo Luis. Pero resulta que no existe ningún centro comercial Mundo E en satélite. Me acababa de confirmar que estos dos no tenían ni idea de hacia dónde supuestamente iban, y que me estaban mintiendo sistemáticamente sobre todo. En ese momento, mientras las luces rojas de las patrullas se reflejaban en los cristales de mi coche, entendí que no estaba llevando a dos jóvenes a casa de una tía. Estaba siendo parte de algo mucho más peligroso, algo que estos dos habían planeado cuidadosamente, y yo era una pieza clave en su plan. El sudor empezó a bajarme por la espalda, pero traté de mantener la calma. Sabía que cualquier movimiento brusco o cualquier señal de que había descubierto sus mentiras podría desencadenar algo terrible. Mientras esperábamos en ese embotellamiento infernal en Reforma, con sirenas sonando a nuestro alrededor y el olor a gasolina y humo llenando el ambiente, me di cuenta de que los próximos minutos iban a definir si llegaba vivo a casa esa noche o si me convertía en otra estadística de la violencia nocturna en la Ciudad de México. El embotellamiento en Reforma parecía eterno. Ya llevábamos ahí casi 20 minutos, viendo cómo los paramédicos trabajaban en la escena del accidente, cuando todo cambió radicalmente. Fue como si alguien hubiera cambiado el canal de televisión de una comedia ligera a un thriller de terror. Estábamos a la altura de la glorieta de Peralvillo cuando el teléfono de Carla sonó con un tono específico, diferente al de las notificaciones normales. Era como si hubiera estado esperando esa llamada toda la noche. Bueno, contestó con una voz completamente diferente a la que había estado usando conmigo. Ya no era la chava estudiante que iba a casa de su tía. Ahora era fría, calculadora, profesional. Sí, vamos en camino. No, ¿está todo bajo control? El conductor no sospecha nada. Mi sangre se heló completamente. ¿El conductor no sospecha nada? ¿De qué no debería sospechar? En ese momento entendí que mi instinto no me había fallado. Estos dos no eran estudiantes, no iban a casa de ninguna tía, y definitivamente yo no era solo su conductor. Era su objetivo. El plan sigue igual, continuó Carla hablando por teléfono mientras me observaba por el espejo retrovisor como si fuera un animal en una jaula. En cuanto lleguemos a la zona oscura, lo hacemos. ¿Ya está listo el punto de encuentro? La zona oscura. Mi mente empezó a trabajar a velocidad máxima. ¿Cuál zona oscura? Satélite no era particularmente oscuro, pero había zonas industriales en el camino, lugares apartados donde no quería ni imaginar qué era lo que planeaban hacer. En el espejo retrovisor vi cómo Luis se tocaba la cintura nuevamente, pero esta vez fue más descuidado. La sudadera se le levantó lo suficiente para que yo pudiera ver claramente el mango negro de una pistola metida en su pantalón. El corazón se me aceleró tanto que pensé que me iba a dar un infarto ahí mismo. Carla abrió ligeramente su mochila y el destello metálico que alcancé a ver me confirmó lo peor. Tenían más armas, tal vez cuchillos, tal vez otras herramientas que no quería ni imaginar para que las usaban. Perfecto, dijo Carla terminando la llamada. Todo está coordinado. En media hora más, máximo. Se guardó el teléfono y se recargó hacia adelante, acercándose peligrosamente a mi oído. Oye Diego, ¿puedes tomar la salida hacia Vallejo en lugar de seguir hacia Satélite? Me preguntó con esa falsa amabilidad que ahora me daba náuseas. Es que nos acordamos que mi tía se mudó de casa hace poco. Vallejo, una zona industrial al norte de la ciudad, llena de bodegas abandonadas, calles oscuras, lugares perfectos para lo que fuera que estos cabrones estuvieran planeando. Claro, respondí tratando de mantener la voz firme, pero sentía como las palmas de las manos se me llenaban de sudor frío. Sin problema. Pero mi mente ya estaba trabajando en opciones de escape. Vallejo significaba alejarnos del tráfico, de las patrullas, de los testigos potenciales.
Era exactamente el lugar donde dos criminales llevarían a su víctima para hacer lo que tuvieran que hacer sin interrupciones. Luis y Carla intercambiaron una mirada en el espejo retrovisor. Era una mirada de complicidad, de confirmación de que todo estaba saliendo según su plan. Una mirada que me helaba la sangre porque me di cuenta de que esto no era improvisado. Habían hecho esto antes. Diego, ¿verdad?, me dijo Carla con esa sonrisa falsa que ya me tenía completamente aterrorizado. Tú tienes familia, ¿no? Esa pregunta me confirmó mis peores sospechas. Cuando los criminales te preguntan por tu familia, no es por cortesía social. Es porque están evaluando qué tanto tienes que perder, qué tanto vas a cooperar para proteger a las personas que amas. Sí, respondí con voz temblorosa, aunque estaba mintiendo. No tenía esposa ni hijos, pero algo me decía que era mejor que pensaran que sí tenía gente que me esperaba en casa. Una esposa y 2 niños pequeños. Qué lástima, murmuró Luis, y fue entonces cuando lo vi sacar lentamente el arma de su cintura. El mundo se me vino encima. Ahí estaba, un pedazo de metal negro apuntándome a la nuca mientras yo manejaba a 40 kilómetros por hora en medio del tráfico nocturno de la Ciudad de México. Era la imagen más aterradora que había visto en mi vida. Diego, hermano, me dijo Luis con una calma que me daba 1000 veces más miedo que si me hubiera gritado, necesitamos que nos lleves a otro lugar. Vas a hacer exactamente lo que te digamos, cuando te lo digamos, y como te lo digamos. ¿Entendiste? Sí, entendí, respondí con la voz completamente quebrada. Lo que ustedes quieran, solo no lastimen a nadie. En ese momento, con las luces rojas del tráfico reflejándose en el metal de la pistola que tenía a centímetros de mi cabeza, recordé algo que mi primo Miguel, que es policía ministerial, me había enseñado hace años. En situaciones de secuestro express o asalto vehicular, lo más importante es ganar tiempo y encontrar la manera de alertar a las autoridades. Mira, jefe, tranquilo, le dije a Luis tratando de sonar sumiso pero calculando cada palabra. Yo coopero al 100%, solo no lastimen a nadie. Tengo hijos pequeños en casa. Mientras Luis acomodaba el arma de manera que yo la pudiera ver constantemente por el espejo retrovisor como recordatorio de quien tenía el control, yo discretamente activé la función de emergencia del aplicativo con un código que pocos conductores conocen, 3 toques rápidos en el botón de navegación mientras mantienes presionado el botón de volumen del teléfono. Lo que estos criminales no sabían era que las aplicaciones de transporte habían desarrollado sistemas de seguridad avanzados después de todos los casos de violencia contra conductores que habían salido en las noticias. El nuevo sistema no solo grababa audio constantemente, sino que también podía detectar palabras clave como arma, lastimar, matar, y activar automáticamente protocolos de emergencia. Toma por Insurgentes Norte, me ordenó Carla, consultando algo en su teléfono que parecía ser un mapa o las instrucciones de alguien más. ¿Hay un lugar específico donde necesitamos parar? Sí, como ustedes digan, respondí, pero en lugar de dirigirme directamente hacia Insurgentes Norte, comencé a tomar una ruta que me acercaría a la estación de policía de la Colonia Doctores, que era la más cercana que yo conocía. El plan era simple: llegar lo más cerca posible de la estación de policía y encontrar la manera de alertar a las autoridades, o al menos hacer que estos dos se pusieran nerviosos y cometieran un error. Pero Luis se dio cuenta inmediatamente de que no estaba siguiendo sus instrucciones al pie de la letra. Te dije Insurgentes Norte, cabrón, me gritó presionando el cañón de la pistola contra mi nuca. ¿Te estás haciendo pendejo o qué? Perdón, le dije con voz completamente aterrorizada, y no era actuación. Estoy muy confundido con tanto tráfico, con la presión. Nunca me había pasado algo así. Pues más te vale no confundirte otra vez, me amenazó, porque la próxima vez que no hagas lo que te decimos, va a ser la última vez que hagas cualquier cosa. Carla se rió con una risa fría que me puso la piel de gallina. Diego, ¿sabes cuántos conductores hemos conocido en los últimos meses? No quería ni imaginar qué había pasado con esos otros conductores que habían conocido. El hecho de que estuvieran tan organizados, tan calmados, tan profesionales en esto, me decía que yo no era su primera víctima. Muchachos, díganme en los comentarios, ¿ustedes qué harían en mi lugar? ¿Intentarían escapar o cooperarían completamente? Porque lo que viene después fue la decisión más difícil de mi vida,
y esperen a escuchar cómo terminó esta pesadilla. ¿Sabes qué, Diego?, me dijo Luis mientras jugaba con el arma como si fuera un juguete, me caes bien. Pareces un buen tipo, trabajador, con familia. No como otros conductores que hemos conocido que eran unos ojetes. Esas palabras me helaron aún más la sangre. ¿Otros conductores que habían conocido? ¿Cuántos? ¿Qué les había pasado? Por eso, continuó Luis, si cooperas al 100%, tal vez esta noche puedas regresar a casa con tu esposa y tus hijos. ¿Te parece un buen trato? Sí, sí me parece perfecto, respondí, aunque por dentro estaba rezando a todos los santos que conocía para que el sistema de emergencia del aplicativo hubiera funcionado correctamente. Carla consultó otra vez su teléfono y recibió un mensaje que la puso visiblemente contenta. Perfecto, murmuró. Ya está todo listo en el punto de encuentro. Diego, espero que hayas dicho la verdad sobre tu familia, porque si nos estás mintiendo sobre algo, las cosas se van a poner muy feas muy rápido. En ese momento entendí que estos dos no eran criminales improvisados. Eran parte de una organización más grande, con planes elaborados, con puntos de encuentro establecidos, con métodos probados. Yo había caído en una trampa perfectamente orquestada desde el momento en que acepté esa carrera en Plaza Garibaldi. Oye Luis, le dijo Carla a su cómplice, ¿ya le explicaste a Diego cuáles son las reglas del juego? No, todavía no, respondió él con esa sonrisa sádica que me confirmaba que esto iba a ponerse mucho peor. Bueno Diego, me dijo Carla recargándose otra vez hacia adelante hasta que pude sentir su aliento en mi oreja, te voy a explicar cómo va a funcionar esto. Primero, nos vas a llevar exactamente donde te digamos. Segundo, vas a hacer exactamente lo que te digamos. Tercero, nos vas a dar todo lo que tengas de valor, celular, cartera, efectivo, tarjetas, todo. Hizo una pausa dramática. Y cuarto, si cooperas completamente y no nos das problemas, tal vez esta sea la última vez que nos veamos. ¿Entendiste las reglas? Sí, entendí perfectamente, respondí, aunque lo que realmente entendí era que estos dos estaban planeando algo mucho peor que un simple robo. El tráfico finalmente comenzó a moverse. Las patrullas habían terminado de atender el accidente, las grúas se habían llevado los carros chocados, y ahora podíamos avanzar hacia el destino que estos criminales habían planeado para mí. Mientras manejaba hacia lo que podría ser mi muerte, con una pistola apuntándome a la cabeza y dos criminales profesionales controlando cada uno de mis movimientos, lo único que podía hacer era esperar que el sistema de emergencia hubiera funcionado, que alguien estuviera rastreando mi ubicación en tiempo real, y que la ayuda llegara antes de que fuera demasiado tarde. Porque una cosa era segura, estos dos no planeaban dejarme ir libre después de hacer conmigo lo que tuvieran planeado. Y yo tenía que encontrar una manera de sobrevivir a la siguiente hora, que podría ser la última hora de mi vida. Mientras las luces de la ciudad se desvanecían a nuestro alrededor y nos acercábamos cada vez más a la zona industrial de Vallejo, me di cuenta de que esta iba a ser la noche más larga de mi vida. Una noche que podría ser la última. Cuando finalmente llegamos a la zona industrial de Vallejo, mi corazón latía tan fuerte que estaba seguro de que Luis y Carla podían escucharlo desde sus asientos. Las calles se habían vuelto más oscuras, más desoladas, más perfectas para lo que estos dos criminales tenían planeado hacerme. Ahí, dobla a la derecha en esa calle, me ordenó Carla señalando hacia una calle sin pavimentar que se perdía entre bodegas abandonadas y terrenos baldíos. Después sigue derecho hasta que te digamos dónde parar. La calle era exactamente el tipo de lugar que aparece en las pesadillas, sin iluminación pública, sin tráfico, sin testigos, sin ninguna posibilidad de que alguien escuchara gritos o disparos. Era el lugar perfecto para hacer desaparecer a alguien. Diego, me dijo Luis mientras acariciaba el arma como si fuera su mascota favorita, quiero que sepas que me caes bien. Eres diferente a los otros conductores que hemos conocido. Por eso voy a darte una oportunidad que no le dimos a los demás. Esas palabras me confirmaron lo que ya sospechaba, yo no era su primera víctima. Habían hecho esto antes, varias veces, con otros conductores que probablemente nunca regresaron a casa. ¿Qué oportunidad?, pregunté con voz temblorosa, aunque no estaba seguro de querer escuchar la respuesta.
La oportunidad de elegir cómo quieres que termine esto, respondió Carla con esa sonrisa fría que ya me había puesto los pelos de punta varias veces durante la noche. Puedes cooperar completamente, darnos todo lo que queremos, y tal vez puedas ver el amanecer. O puedes hacerte el héroe, continuó Luis, y garantizar que tus hijos crezcan sin papá. El miedo que sentía era tan intenso que me costaba trabajo respirar, pero al mismo tiempo, mi mente estaba funcionando a velocidad máxima. Sabía que tenía que hacer algo, tenía que tomar algún tipo de acción antes de llegar al punto de encuentro donde probablemente me estarían esperando más criminales. Para aquí, me ordenó Carla cuando llegamos a lo que parecía ser una zona de bodegas completamente abandonadas. Apaga el motor y pon las llaves sobre el tablero. Obedecí inmediatamente, pero mientras ponía las llaves sobre el tablero, discretamente presioné el botón de pánico del llavero de mi coche. Era una función que casi nunca usaba, pero que activaba la alarma y las luces intermitentes. Mi esperanza era que alguien, en algún lugar, notara las luces y viniera a investigar. Muy bien, Diego, me dijo Luis. Ahora vas a voltear muy lentamente y nos vas a entregar tu celular, tu cartera, y todo lo que tengas de valor. Cuando me volteé para enfrentarlos, pude ver claramente por primera vez la situación completa. Luis tenía la pistola apuntándome directamente al pecho, y Carla había sacado de su mochila lo que parecía ser un cuchillo de cocina de al menos 20 centímetros de largo. Aquí está mi celular, les dije entregándoles mi teléfono, pero lo que ellos no sabían era que antes de entregárselos había logrado enviar un mensaje de emergencia a mi primo Miguel, el policía, con mi ubicación exacta. ¿Y la cartera?, preguntó Carla. Aquí está, respondí sacando mi cartera y entregándosela. Tienen como 500 pesos en efectivo y mis tarjetas de débito. Luis revisó rápidamente mi cartera mientras Carla comenzó a revisar mi celular, probablemente buscando información sobre mi familia o contactos que pudieran servirles para algo. Diego, me dijo Luis después de contar el dinero, 500 pesos no es mucho dinero. ¿No tienes más efectivo escondido en algún lado? No, jefe, es todo lo que tengo. Ya saben cómo está la situación económica, no todos podemos andar con mucha lana encima. Pues va a ser un problema, murmuró Carla, porque nuestros jefes esperan una cantidad específica por cada trabajo que hacemos. En ese momento, escuché algo que me llenó de una esperanza desesperada, sirenas policíacas a lo lejos. Eran débiles, pero inconfundibles. Mi mensaje de emergencia había funcionado, o el sistema del aplicativo había detectado la situación, o tal vez la alarma de mi coche había llamado la atención de alguien. Luis y Carla también escucharon las sirenas, y vi cómo inmediatamente se pusieron nerviosos. ¿Tú hiciste algo, cabrón?, me gritó Luis presionando el cañón de la pistola contra mi frente. ¿Mandaste alguna señal? ¿Llamaste a alguien? No, no hice nada, respondí, y técnicamente no estaba mintiendo. Había activado sistemas automáticos, pero no había hecho ninguna llamada directa. Las sirenas pueden ser por cualquier cosa, dijo Carla, pero yo podía ver el pánico creciendo en sus ojos. Un accidente, una riña, cualquier cosa. Pero las sirenas se estaban acercando cada vez más, y ahora podía distinguir que no era una patrulla sola. Eran varias. Muchas. Nos tenemos que ir, ahora, le dijo Carla a Luis. Esto se está poniendo muy caliente. ¿Y qué hacemos con él?, preguntó Luis señalándome con la pistola. En ese momento, vi las primeras luces rojas y azules reflejándose en las paredes de las bodegas abandonadas. Las patrullas estaban muy cerca, tal vez a 2 o 3 calles de distancia. No podemos llevárnoslo, dijo Carla con una frialdad que me helaba la sangre. Va a ser un estorbo. Mejor. No terminó la frase, pero el gesto que hizo con el cuchillo me dejó muy claro lo que estaba sugiriendo. No, grité desesperadamente. Yo no los delato. No sé sus nombres reales, no sé nada de ustedes. Pueden irse tranquilos. Luis me miró con esos ojos fríos de criminales profesional, evaluando si era más riesgoso dejarme vivo o matarme rápidamente. Las sirenas ahora se escuchaban muy cerca, tal vez a una calle de distancia. También podía escuchar helicópteros en el aire, lo que significaba que esto se había convertido en un operativo grande. «Vámonos», le gritó Carla a Luis. «Ahora». En ese momento de pánico,
cometieron el error que había estado esperando toda la noche, bajaron la guardia. Luis apartó la pistola de mi cara para voltear a ver de dónde venían exactamente las sirenas, y Carla se distrajo guardando mis cosas en su mochila. Sin pensarlo dos veces, me tiré del coche y comencé a correr hacia las luces de las patrullas gritando como loco: ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡Están armados! Me querían matar. Escuché un disparo detrás de mí, pero la bala se perdió en la oscuridad. Luis y Carla habían salido corriendo en dirección opuesta, tratando de escapar antes de que llegaran las patrullas. Lo que pasó después fue un caos de sirenas, gritos, órdenes policíacas y luces cegadoras. Corrí hacia las patrullas con las manos arriba, gritando que yo era la víctima, que era el conductor de Uber, que los criminales estaban huyendo hacia las bodegas. «Diego Hernández», me gritó uno de los policías. «¿Eres Diego Hernández, el conductor?» «Sí, sí soy yo», respondí sin poder creer que supieran mi nombre. «Tranquilo, hermano», me dijo el oficial mientras me ayudaba a llegar hasta la patrulla. «Estás a salvo. Los hemos estado rastreando durante las últimas 3 horas». ¿3 horas? El sistema de emergencia del aplicativo se activó desde que subieron a tu coche en Plaza Garibaldi. Hemos estado siguiendo toda la conversación, toda la ruta, esperando el momento perfecto para intervenir sin que te lastimaran. No podía creer lo que estaba escuchando. El sistema había funcionado desde el principio. Habían estado monitoreando toda la situación, esperando el momento perfecto para actuar. ¿Los atraparon?, pregunté mientras veía cómo más patrullas rodeaban el área. «Los estamos cercando», me respondió el oficial. «Pero tú danos toda la información que puedas». «¿Cuántos eran? ¿Qué armas tenían? ¿Mencionaron a más cómplices?». Durante los siguientes 20 minutos, les conté todo lo que había pasado durante esa noche infernal. Cada detalle, cada conversación, cada amenaza, cada momento en que pensé que iba a morir. «Diego», me dijo el comandante de la operación cuando terminé de dar mi declaración, «llevamos 3 meses buscando a estos dos. Han asaltado a 8 conductores en el último mes, y 3 de esos conductores no corrieron con tu suerte». Esas palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Había estado a minutos de convertirme en la 4ª víctima mortal de estos criminales. Si no hubiera sido por el sistema de emergencia, por mi primo Miguel que recibió mi mensaje, por todos los factores que se alinearon perfectamente esa noche, yo no estaría aquí contando esta historia. «Los atrapamos a los 2», me informó el comandante 1 hora después. Carla Mendoza y Luis Rodríguez, ambos con antecedentes por robo, secuestro express y homicidio. Tenían en su poder 3 celulares de otros conductor, 2 carteras y suficiente evidencia para vincularlos con los otros casos. Esa noche, mientras manejaba de regreso a casa con las manos aún temblando y el corazón aún acelerado, entendí que había vivido un milagro. No solo había sobrevivido, sino que había ayudado a capturar a 2 criminales que estaban aterrorizando a conductores por toda la ciudad. Pero también entendí algo más profundo, que en esta profesión, cualquier noche puede ser tu última noche. Que detrás de cada solicitud de viaje puede estar escondida la peor pesadilla de tu vida. Y que a veces, la diferencia entre la vida y la muerte está en los detalles más pequeños: un sistema de emergencia, un mensaje enviado a tiempo, y la valentía de correr hacia las sirenas en lugar de quedarse paralizado por el miedo. Esa madrugada, cuando finalmente llegué a mi casa en la colonia Doctores después de pasar 4 horas en el Ministerio Público dando declaraciones, testimonios y proporcionando toda la evidencia que tenía sobre Luis y Carla, me senté en mi sillón favorito y lloré como no había llorado desde que era niño. No eran lágrimas de tristeza, muchachos. Eran lágrimas de alivio, de gratitud, de incredulidad por haber sobrevivido a lo que pudo haber sido fácilmente mi última noche en este mundo. Porque cuando estás a minutos de morir, cuando sientes el metal frío de una pistola contra tu cabeza, cuando escuchas a 2 criminales profesionales planear tu asesinato como si fuera la cosa más normal del mundo, realmente entiendes lo frágil que es la vida. Me quedé despierto hasta el amanecer, viendo las noticias en mi televisión, esperando a ver si mencionaban la captura de Luis y Carla. Y efectivamente, a las 6 de la mañana, salió la noticia: capturan a banda de asaltantes especializados en conductores de aplicaciones. 2 detenidos, 3 víctimas mortales confirmadas.
3 víctimas mortales confirmadas. Esas palabras me pegaron como una cachetada. 3 conductores como yo, 3 hombres trabajadores que solo querían ganarse la vida dignamente, que probablemente tenían familias esperándolos en casa, habían perdido la vida a manos de estos 2 criminales que esa noche habían planeado hacer conmigo exactamente lo mismo. Durante las siguientes semanas, tuve que ir al Ministerio Público varias veces más para ampliar mi declaración, para identificar evidencias, para participar en careos. Fue entonces cuando me enteré de la historia completa de Luis Rodríguez y Carla Mendoza. Luis tenía 24 años, era originario de Nezahualcóyotl, y llevaba 5 años dedicándose al robo de vehículos y asalto a conductores. Había estado en el reclusorio norte 2 veces, pero siempre lograba salir por falta de evidencias o por errores procesales. Carla tenía 22 años, era de Ecatepec, y aunque parecía un estudiante normal, llevaba 3 años siendo cómplice de Luis en más de 30 asaltos a conductores de Uber, Didi y taxis. ¿Sabe cuál era su método, señor Hernández?, me preguntó el Ministerio Público durante una de las audiencias. Ellos estudiaban las zonas donde más conductores trabajaban por las noches, se subían fingiendo ser una pareja normal, y una vez que el conductor estaba en una zona aislada, lo asaltaban. Si el conductor cooperaba y no tenía mucho dinero, lo dejaban ir. Si se resistía o tenía mucho efectivo, lo mataban. El fiscal me explicó que yo había tenido suerte en varios sentidos. Primero, porque el nuevo sistema de emergencia de la aplicación había funcionado perfectamente. Segundo, porque mi primo Miguel había recibido mi mensaje y había alertado inmediatamente a sus contactos en la policía. Y tercero, porque las patrullas estaban relativamente cerca cuando se activó el operativo. Pero sobre todo, me dijo el fiscal, tuvo suerte porque estos 2 estaban nerviosos esa noche. Habían matado a un conductor la semana anterior en Tlalnepantla, y sabían que los estábamos buscando intensamente. Eso los hizo cometer errores que normalmente no cometían. El proceso legal fue largo y complicado. Luis y Carla fueron acusados formalmente de homicidio calificado, robo con violencia, secuestro exprés y asociación delictuosa. Las evidencias en su contra eran abrumadoras, tenían en su poder objetos personales de las víctimas anteriores, había registros de sus movimientos, testimonios de testigos, y por supuesto, todo lo que había pasado conmigo estaba grabado por el sistema de emergencia de la aplicación. 6 meses después del juicio, Luis fue sentenciado a 40 años de prisión y Carla a 35 años. El juez dijo en la sentencia que estos 2 criminales habían aterrorizado sistemáticamente a trabajadores honestos que solo trataban de ganarse la vida y que merecían todo el peso de la ley por sus crímenes despiadados. Pero muchachos, la justicia legal es una cosa, y la justicia emocional es completamente diferente. Porque aunque estos 2 criminales estuvieran en la cárcel, yo seguía despertándome en las madrugadas con pesadillas, seguía viendo pistolas en cada sombra, seguía sintiendo pánico cada vez que subían pasajeros que me parecían sospechosos. Durante los primeros 3 meses después del incidente, dejé de trabajar por las noches. Solo manejaba durante el día, en zonas que conocía bien, con pasajeros que me daban confianza. Pero claro, eso significaba ganar mucho menos dinero, porque todos sabemos que las mejores tarifas son en las madrugadas y los fines de semana. Mi vida cambió completamente después de esa noche. Instalé cámaras de seguridad en mi coche, compré un botón de pánico adicional, aprendí técnicas básicas de defensa personal y sobre todo, desarrollé un instinto mucho más agudo para detectar situaciones peligrosas. Pero también aprendí algo más profundo sobre esta profesión que llevamos, hermanos. Aprendí que ser conductor de aplicaciones en esta ciudad no es solo un trabajo, es una responsabilidad social. Nosotros somos los ojos y oídos de las calles, somos testigos de la vida real de millones de personas, somos parte fundamental del tejido social de esta gran ciudad que es México. ¿Y ustedes, muchachos, cuál ha sido la experiencia más intensa que han tenido como conductores o como pasajeros? Cuéntenme en los comentarios porque leo cada uno de ellos y me gusta conocer sus historias. Si llegaron hasta aquí conmigo en esta historia tan loca, son los verdaderos seguidores de este canal. Dejen un like, suscríbanse, activen la campanita y compartan esta historia con otros conductores que necesiten escucharla. Porque entre más estemos informados, más seguros vamos a estar todos.
6 meses después de todo este desmadre, recibí una llamada que no esperaba. Era el comandante que había dirigido el operativo la noche de mi secuestro. Diego, ¿cómo estás? Te llamo porque quería darte una noticia. ¿Recuerdas a Luis y Carla? Claro que los recuerdo, comandante. ¿Qué pasó con ellos? Luis fue encontrado muerto en su celda la semana pasada. Al parecer, otros presos se enteraron de que había matado a trabajadores inocentes, y ya sabes cómo son las cosas adentro. Carla sigue viva, pero está en aislamiento total por su propia seguridad. Esa noticia me causó sentimientos encontrados. Por un lado, una parte de mí se alegró de que Luis hubiera recibido su merecido. Pero por otro lado, me di cuenta de que su muerte no me devolvía las noches de sueño tranquilo, no borraba las pesadillas, no eliminaba el miedo que todavía sentía cada vez que subían pasajeros desconocidos a mi coche. La verdadera sanación vino de otra parte. Vino de entender que mi experiencia, por terrible que hubiera sido, podía servir para ayudar a otros conductores a mantenerse seguros. Empecé a dar pláticas en las oficinas de las aplicaciones, compartiendo mi historia, enseñando técnicas de supervivencia, explicando cómo funcionan los sistemas de emergencia. La prevención es mejor que lamentar, les digo siempre a los conductores nuevos. Confíen en su instinto, activen los sistemas de seguridad, manténganse en contacto con sus familias, y nunca olviden que ninguna cantidad de dinero vale más que su vida. También me di cuenta de algo importante, que nosotros, los conductores, somos una comunidad. Somos miles de trabajadores enfrentando los mismos riesgos, viviendo las mismas experiencias, compartiendo las mismas preocupaciones. Y cuando uno de nosotros sufre, todos sufrimos. Cuando uno de nosotros triunfa, todos triunfamos. Hoy, 2 años después de esa noche que cambió mi vida para siempre, sigo manejando para aplicaciones. Sigo recorriendo las calles de esta ciudad inmensa y compleja que es la Ciudad de México. Pero ahora manejo con una sabiduría diferente, con una precaución inteligente, con un respeto profundo por los peligros que esta profesión puede traer. He conocido gente increíble en estos 2 años, ejecutivos que se han vuelto amigos, estudiantes que me han enseñado cosas nuevas, ancianos que me han contado historias fascinantes, turistas que me han mostrado mi propia ciudad desde perspectivas diferentes. Porque sí, muchachos, esta profesión también tiene su lado hermoso. Pero nunca olvido las lecciones de esa noche de abril, cuando Luis y Carla subieron a mi coche en Plaza Garibaldi con intenciones de convertirme en su 4ª víctima mortal. Nunca olvido que la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en los detalles más pequeños, un sistema de emergencia bien usado, un mensaje enviado a tiempo, un instinto de supervivencia bien desarrollado. Por eso les digo, hermanos conductores que me están escuchando, cuídense mucho. Confíen en su instinto. Usen todos los sistemas de seguridad disponibles. Manténganse en contacto con sus familias. Y recuerden que ustedes son valiosos, que sus vidas importan, que sus familias los necesitan vivos. Y a ustedes, pasajeros que nos están escuchando, les pido respeto y comprensión. Entiendan que nosotros también somos seres humanos con familias, con miedos, con sueños. Que cada noche que salimos a trabajar, estamos arriesgando nuestras vidas para darles un servicio. Un poco de cortesía, un poco de paciencia, y mucho respeto mutuo pueden hacer que esta ciudad sea mejor para todos. Porque al final del día, muchachos, todos estamos en esto juntos. Todos somos parte de esta gran ciudad loca, hermosa, peligrosa, y llena de historias que son la Ciudad de México. Hasta la próxima, hermanos. Cuídense mucho. Y recuerden, en las calles del DF, nunca sabemos qué historia nos va a tocar vivir. Soy Diego Hernández, y esto han sido Relatos del Pasajero.